Hola, estás viendo RG Videos. El día de hoy vamos a ver 3 cosas que nos alejan de Dios. La primera cosa que nosotros tenemos que analizar en este momento es que nosotros muchas veces nos olvidamos de que Dios le dio sentido a nuestras vidas. Cuando nos olvidamos que Jesús le dio sentido a nuestras vidas, nos pasa como hizo el hijo pródigo, que quiso pedir la heredad que tenía. Él quizás tenía todas las comodidades en su casa, quizás le llevaban la comida a su cama, quizás tenía muchos sirvientes, quizás tenía mucho dinero su papá, pero él quiso pedir su heredad. Ese hijo pródigo se fue de su casa con toda esa heredad y se fue a malgastar todo ese dinero, toda esa heredad que tenía. Se fue y la malgastó. ¿Y qué pasó? Quedó en la ruina, tocó fondo. ¿Por qué? Porque quedó en la ruina. La gente que supuestamente le demostraron ser sus amigos, nada más por el dinero lo habían dejado y llegó hasta un hato de cerdo. Muchas veces a nosotros nos pasa así, nos olvidamos de que Dios nos bendijo por querer pedir nuestra heredad. La segunda cosa es cuando estamos permitiendo que algo te quite el tiempo que tú le estás dedicando a Dios. Muchas veces puede ser tu trabajo, muchas veces puede ser el liceo, la universidad, muchas veces pueden ser amistades, salir con amistades, rumba, fiesta, o también pueden ser cosas que estés haciendo en la iglesia, activismo que estés haciendo en la iglesia. Estás en la iglesia, estás sirviendo a Dios, pero no estás pasando tiempo con Dios y eso te empieza a alejar de Dios, porque puedes estar muy activo en la iglesia, puedes hacer muchas cosas, pero si no tienes intimidad con Dios, entonces estás mal y todo eso te aleja de Dios. Ahora, la tercera cosa que yo te vengo a hablar en este momento es que muchas veces hay personas que dicen, yo quiero experimentar cosas nuevas. Muchas veces nosotros estamos desesperados porque vivimos en una rutina, supuestamente, o tenemos muchas rutinas, sí, de verdad, podemos tenerlas. Puede ser en el lugar donde estamos, en la iglesia, en la universidad, en la casa de mi papá, en la casa de mi mamá, y supuestamente yo quiero experimentar cosas nuevas, entonces me quiero ir de la casa de mi papá, quiero irme para donde mi tío, o quiero irme para donde mi tía, o tan sencillamente yo estoy en una iglesia y pasan ciertas cosas que se vuelven rutina, y yo me quiero ir y quiero experimentar cosas nuevas en otro lugar. O tan sencillamente las cosas de la carne te empiezan a atraer y quieres empezarte a poner cosas nuevas, que quizás algunas no estén explícitas en la palabra de Dios, que te diga, no, eso es pecado hacer esto, es pecado hacer lo otro, no. Pero estás dedicándole más a tu carne y estás haciéndole más caso a tu carne que a tu espíritu, y por eso te empiezas a alejar de Dios. Cuando la carne empieza a prevalecer y dices, quiero experimentar cosas nuevas, y ese experimentar cosas nuevas no proviene de Dios, porque las cosas de Dios dan paz, las cosas de Dios no son rápidas, así que ya, pum, Dios me habló ya, no, Dios habla con tiempo, y Dios te dice las cosas con tiempo, y Dios te va preparando para ese tiempo. Entonces, cuando tú empiezas a decir quiero cosas nuevas, ten mucho cuidado, porque por el pecado primero se ve, luego se codicia, y por último se consuma. Así que mucho cuidado con lo que entra por tu vista, mucho cuidado con lo que entra por tus oídos y por esas decisiones que tomas, que tus decisiones estén basadas con Dios, porque si no, te vas a alejar de Dios. Así que ten mucho cuidado. Así como el hijo pródigo quiso experimentar cosas nuevas porque se quiso ir de su casa, así muchas veces nos puede pasar a nosotros. Podemos llegar hasta el fondo por experimentar cosas nuevas y no estar guiados por Dios. Así que tengamos mucho cuidado. Entonces, si tú quieres salir de esto, entonces lo primero que tienes que hacer es reconocer delante de Dios tu pecado. Segundo, tener mucha humildad. Tercero, decirle a Dios, Señor, ten el control de mi vida. Y todas las decisiones que tú vayas a tomar que tienen que tener paz y tienen que tener una confirmación de Dios. Como último, ten una comunión diaria con el Señor. Todos los días busca al Señor, todos los días lee la palabra, todos los días dile, Señor, ven a mi vida, adóralo en tu casa, en tu cuarto. Muchas gracias por habernos visto hoy RG Videos. Te pido que nos sigas en las redes sociales utilizando, pon ahí el hashtag RGVida y podrás ver no solo nuestros videos, sino nuestras publicaciones y también muchas imágenes que hemos diseñado para ti con nuestras fotos, nuestros diseños, para que tú puedas compartir y bendecir a otras personas. Así que muchas gracias y Dios les bendiga.